Este es el procedimiento para el motor SEC SE de 1.6 litros y 16 válvulas, también conocido como Sigma 1.6. Este proceso aplica para los códigos de motor FYDA, FYDC y FYDG. Form. Cigüeñal y puente del bloque. Para el puente o bancada, utilizaremos los siguientes valores. Para los tornillos principales M10, etapa 1, 20 Nm por metro. Etapa 2, 40 Nm por metro. Etapa 3, 90 grados de giro. Para los tornillos perimetrales externos M8, etapa 1, 15 Nm. Etapa 2, 25 Nm. Etapa 3, 45 grados de giro. Recomendaciones de instalación. Recuerde que el orden de apriete debe ser siempre desde el centro hacia afuera, en forma de espiral o en X, para evitar que el puente de aluminio se arquee. Este motor no utiliza junta entre el bloque y el puente. Aplique una capa muy fina de sellador anaeróbico, tipo Loctite 518 o similar. Además, se recomienda sustituir los tornillos por unos nuevos, ya que al llevar torque angular, estos sufren un estiramiento permanente. El juego axial del cigüeñal debe quedar entre 0.220 y 0.430 milímetros. Bielas. Finalmente, para las bielas, siga estas tres etapas. Primero, 15 Nm por metro. Segundo, 30 Nm por metro. Tercero, un cuarto de vuelta, equivalente a 90 grados. El apriete del cárter de aceite. Valor, 20 Nm por metro, siguiendo la secuencia indicada. Preparación de la culata. Antes de instalar la culata o cabeza de motor, es vital limpiar cada agujero del bloque utilizando aire comprimido o una jeringa. Al realizar el montaje, asegúrese de que todos los planos de junta estén perfectamente limpios. Coloque la junta de culata nueva y monte la culata sobre sus dos manguitos guía. Torque de la culata. Apriete los tornillos siguiendo la secuencia indicada en estas cuatro etapas. Paso 1, 15 Nm por metro. Paso 2, 30 Nm por metro. Paso 3, un apriete angular de 90 grados, es decir, un cuarto de vuelta. Paso 4, otros 90 grados adicionales. Apriete tapa de válvulas. Valor, 6 Nm por metros.